Muy buenas tardes, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por este su canal internacional de televisión 24 Horas Noticias y sus filiales en Hispanoamérica, dirigido en sus emisiones en especiales en idioma español a los Estados Unidos en la costa este, Iberoamérica, el Caribe y Europa Occidental. Vamos a hacer un análisis sobre las propuestas que el presidente reelecto de Venezuela y juramentado ya el 10 de enero ante la Asamblea Nacional, hizo como punto central, cuando ya previamente había anunciado 2 días antes que iba a propiciar con toda la intención una reforma constitucional en Venezuela. El 8 de enero el presidente Maduro anunció, antes de proclamarse presidente ante la Asamblea Nacional, que el primero de los decretos que iba a hacer era firmar, una vez que jure la Constitución, ir a una gran reforma constitucional que se dará, según él, en el medio de un gran debate nacional y de diálogo entre todos los sectores de la vida del país. Y para ello designó una comisión que al final quedó presidida por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y por el diputado Hernán Escarrá. Esto ya expresa que no va a ser indudable producto esa reforma de una amplitud nacional, porque existimos en el país especialistas, analistas, profesores, catedráticos de Derecho Constitucional, que seguramente no vamos a ser llamados para integrar ese gran frente de discusión en la Asamblea Nacional. La proclama del presidente autoproclamado, en medio de la tormenta política por no haber respondido a las pruebas de que su elección derivó de un fraude electoral según la opinión internacional. El debate debe darse, dijo el presidente, en el seno de la Asamblea Nacional en este 5º año de sesiones. Aseguró, además, que será la Asamblea Nacional actual quien definirá con claridad, según el modelo de desarrollo de los próximos 30 años, y determinará la vida política y social de Venezuela, y con ello logrará una profunda transformación del sistema político, asegurando que la reforma se centrará en modificar la Constitución de 1999, que a juicio de quienes hoy integran el gobierno ha sido una de las mejores constituciones, según ellos, que ha tenido el país en sus 224 años de vida republicana. Óigase bien, ¿por qué no refleja, según él, las necesidades y aspiraciones del país en el contexto actual? No se define cuál es el contexto actual, sin explicar además al país cuáles serán las bases de la nueva economía que él está proponiendo. De tal manera que esto a claras luces indica que el poder estará descansado en lo adelante sobre un petit comité en un momento crítico en que se produjo la autoproclamación del presidente y que ha sido cuestionado por la opinión internacional, repito nuevamente. Para quienes tenemos indudablemente de ser la contraparte de esta propuesta presidencial, debemos estar alerta y afirmar que los alcances de esta reforma no están claros, porque consideramos que las afirmaciones hechas por Nicolás Maduro sobre el tema
no están definidas porque a 24 años de estar bajo el marco del pacto social promulgado en la actual Constitución en 1999, ya entonces está fuera de contexto y prácticamente de vigencia esta Constitución a juicio del presidente Nicolás Maduro. Y ahora afirma que en medio de una profunda crisis social como la que atraviesa Venezuela, que se buscará ampliar la democracia, definir el perfil a construir y las bases de una nueva economía que ya está condicionada y que no responde a las expectativas del desarrollo nacional. Sin la menor duda, este anuncio lo hace en momentos de una gran tensión que se le acusa de deslegitimación porque no presentó, según la opinión internacional, las pruebas de que alcanzó los votos suficientes para que el Consejo Nacional Electoral, cuyo representante forma parte del claustro del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo declarara presidente reelecto. Maduro recurre a una reforma constitucional a sabiendas que nuestro problema global no es constitucional. ¿O será que este es el zarpazo final para establecer el Estado comunal que el pueblo le negó a Hugo Chávez en la reforma constitucional que propuso en el 2007, negándole además la reelección indefinida, que lo logró posteriormente bajo otras artimañas constitucionales? 2 años luego, en el 2009, Chávez, a través de una enmienda constitucional, logró entonces la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. En nuestro caso, y en atención a la propuesta de Maduro de ir a una reforma constitucional, supone, por supuesto, las modificaciones de la Constitución y tiene por objeto una revisión parcial o total, tampoco quedó claro, de la Carta Magna. La reforma constitucional se refiere a la actividad normativa que contempla modificar parcial o total por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la ley para que sea válida y sea de contener los nuevos elementos que el presidente está anunciando, porque el actual no se enmarca dentro del desarrollo nacional y de las aspiraciones del pueblo de Venezuela. Nos preguntamos los venezolanos si esta reforma constitucional lo que busca es los siguientes objetivos específicos: imponer indefinidamente la actual autocracia institucional. Es para desmontar el Estado federal que se impuso en la Constitución emanada de la Asamblea Constituyente convocada en 1864, presidida por Antonio Leocadio Guzmán, sancionada el 28 de marzo de 1864 en Caracas. Es el desmonte total del sistema federal de gobierno para imponer un Estado comunal. ¿Cercenará el derecho de propiedad eliminando el uso, goce, disfrute y disposición de los bienes? Son preguntas que nos estamos haciendo los tratadistas, los especialistas, los catedráticos y los abogados en materia de derecho constitucional. Imponer una reforma distinta para la elección de los cargos de libre elección. O sea, volveríamos a la elección de segundo grado que finalizó con el gobierno del presidente Medina Angarita, cuando el presidente de la República era electo por el Congreso Nacional. Estas son preguntas importantes que tenemos que responder. En el 2017, Maduro convocó a una asamblea constituyente que funcionó durante 2 años y medio, pero no reformó la Constitución, sino solamente actuó como un contrapoder al Parlamento que un año antes había sido
totalmente ganado por el sector opositor. En ese año fue designado el actual fiscal general de la República, Tarek William, quien es partidario de la reelección. Ese es un punto importante que debemos observar. En esta reelección propuesta por Maduro, como se juramentó el día 10 de enero, de acuerdo al mandato de la Constitución, nos preguntamos, ¿se deriva una forma en lo adelante de una especie de dictadura para afianzarse indefinidamente y gobernar el país hasta el fin de sus días, como ocurrió en el gobierno dictatorial del presidente Juan Vicente Gómez? Una pregunta, una expectativa que nos queda a los venezolanos. La cúpula chavista se ha enroscado en los distintos cargos. Ha habido una rotación entre ellos de pasar de un ministerio a otro, de un instituto autónomo a otro, de una vicepresidencia a otra, sin incorporar nuevos hombres del chavismo a cargos importantes de primera magnitud en la administración del Estado. Nos preguntamos, porque este es un programa de preguntas, de interrogantes, donde los venezolanos estaban en pleno desconocimiento de cuáles son las intenciones que tiene el gobierno en este año que finaliza la Asamblea Nacional, que podríamos decir que lo que apruebe la Asamblea Nacional no tiene toda la legitimidad que debería tener, sobre todo en una acción como esta de ir a una reforma constitucional. Es una gran pregunta. Fíjense ustedes algo que es importante que observemos. Venezuela vive en este momento una situación compleja, difícil, anómala, que aunque se ha repetido en otras oportunidades, en esta tiene unas características importantes que hay que estudiarlas, hay que estar alerta a todas las declaraciones en ruedas de prensa y en cadenas nacionales de televisión que viene haciendo el presidente posteriormente a su reelección. Ya van 9 cadenas de radio y televisión, que nos preguntamos por qué tanta cadena de radio y televisión, cuál es la pretensión de repetir siempre lo mismo, con las mismas propuestas, con las mismas formas de acción con el cual pretende iniciar los próximos 6 años de gobierno. En esta oportunidad, en su largo discurso de presentación de cuentas posterior a su reelección, habló de todo menos de lo que nos interesa a los venezolanos, de toda esta larga perorata que le ha ocupado a los medios de televisión, que es la Constitución, la reforma constitucional. No habló de los 40 años del fracaso que ha tenido su régimen para llevar a Venezuela a unos estratos superiores, para mejorar la calidad de vida, que es deprimente, de los venezolanos en la actualidad. Y, por supuesto, omitió, pareciera que aviesamente, hablar del segundo tema más importante: el valor salarial de la remuneración de los venezolanos, que viven con $3 de sueldo mínimo, los ancianos, los jubilados, los pensionados, y la mayoría, por lo menos el 60% del plantel laboral de Venezuela. En la segunda parte de este programa la vamos a centrar sobre la actual situación constitucional del país. Pero quisiera hacer una reflexión que es importante que ustedes la oigan. Después de oír ya esta llamada peligrosa reforma constitucional en un coto cerrado
que va a ser el presidente de la República quien tiene las facultades para convocar a una constituyente. Pensamos que para tratar de imponer definitivamente la actual autocracia inconstitucional y legítima, el nacionalismo es malo. La soberanía popular es mala. El sistema jurídico es malo, tal como el sistema eleccionario que está soportado en el actual orden constitucional de carácter federal. El sistema constitucional y jurídico hay que destruirlo para poder imponer lo que se pretende y que ya avisoramos en esta nueva reforma constitucional. Hay que destruir el sistema pasado en toda su dimensionalidad, porque atenta contra el nuevo orden jurídico y el diseño de un nuevo orden social, económico, educativo, en lo espiritual y en lo comunicacional. Hay que destruir todo lo antiguo para imponer ese nuevo orden del Estado comunal. Hay que desmantelar las actividades clásicas del desarrollo bajo el sistema federal de gobierno. Hay que debilitarlo todo para poder imponer ese nuevo orden. Y la gran expectativa que tenemos es lo que pretende el grupo élite en el poder actual es indudablemente está planteado para que esa reforma sea aprobada por la actual Asamblea Nacional, donde ellos tienen una mayoría absoluta. ¿Por qué no esperar a la nueva Asamblea Nacional? ¿Por qué tanta premura? ¿Por qué tanta velocidad en manejar este aspecto tan importante como es ir a una reforma constitucional, según él, convocando a todos los sectores importantes del país? ¿Y por qué no esperamos la nueva asamblea que se va a elegir este año? Vamos a la segunda parte de este programa, a hablar un poco y brevemente de qué es la Constitución. Para todos, la Constitución es la Carta Fundamental. Es el matrimonio, el acta de matrimonio entre el Estado y la sociedad. Pero para Tulio Álvarez es importante oír su definición. La Constitución es la norma fundamental de organización del Estado. Tiene una jerarquía superior en relación a las otras normas del ordenamiento jurídico por crear el procedimiento de formación de la ley y otros actos normativos e inclusive para crear a los mismos órganos de los cuales emanan esos actos. En consecuencia, cualquier hecho, acto u omisión contradice una disposición constitucional o los principios en ella implícitos, se atenta contra el sistema jurídico nacional del país. Venezuela ha sido un país que a lo largo de su vida política tiene en su haber el testimonio más vivo y más complejo de la historia institucional y constitucional de Hispanoamérica. Un país con la fecundidad constitucional más avanzada de Iberoamérica. Que en un corto plazo hemos tenido 25 pactos sociales, entre reformas, constituciones originarias y estatutos electorales. Hemos tenido las cartas magnas del 1811, 19 y 21 y una fundamental que fue la Constitución de 1830. La reforma fundamental del año 1857 todavía bajo la oligarquía conservadora. La reforma propuesta por José Tadeo Monagas, que le costó el poder, de 1858. Y la famosa Constitución, que una vez concluida la Guerra Federal, se llama constituyente y se hace la Constitución que elabora quizás una de las más extraordinarias constituciones que ha tenido el país, porque allí se estableció nuestra forma de organización federal y se establecieron innovaciones que no se hicieron en la Constitución de 1830, la llamada Constitución paecista, que nos dimos después que nos separamos de Colombia.
Luego las constituciones de 1874, que es una reforma hecha por Guzmán Blanco de la constitución de 1864. La de 1881, la constitución del 91 y del 93, llamada la constitución suiza. Las constituciones castristas de 1901 y 1904. El estatuto electoral de 1914 durante el gobierno del presidente Juan Vicente Gómez. Y las 5 constituciones gomecistas, las de 1922, 1925, 1928, 1929, 31 y 36. Y luego las reformas parciales de 1945, de 1947, la Constitución de 1953, que nos denominó República de Venezuela, la de 1961 y la Constitución actual que pretende derogar el actual presidente Nicolás Maduro. Siempre en estos debates constitucionales, que yo los trato en un libro que publiqué en Colombia, llamado Elementos Fundamentales de Derecho Constitucional, que son 2 tomos. El que estudia los principios básicos y fundamentales del derecho constitucional, y el segundo tomo sobre derecho constitucional comparado. Siempre he comentado, y eso se le oculta a los venezolanos, que cuando se pretendió hacer una asamblea constituyente en 1999, figura que no estaba prevista en la Constitución sancionada en el campo de Carabobo en 1961, se le preguntó a la presidenta del Tribunal Supremo los afectos al presidente Chávez, si con una consulta que se hiciera al país se podía ir a una asamblea constituyente. Y la presidenta del Tribunal Supremo contestó que si se hacía un referéndum, que tampoco estaba previsto en la Constitución del 61, y el pueblo decía sí o no, de acuerdo a la decisión, se podía hacer. Y se hizo. Y se promulgó una Constitución en el 99. Y se votó en un referéndum para reafirmarla. Entonces, si esa Constitución emanó de una violación constitucional a la vigente de 1961, esa Constitución es nula. Y todas las 23 elecciones, todas las elecciones de gobernadores, de presidentes, de nombramiento de ministros, del Consejo de Ministros, de cónsules, embajadores, ascensos militares, gravar a la nación con potencias extranjeras como Rusia y China, son nulas de toda la unidad. O sea que estamos montados en un estado inconstitucional. Y que fue nula la constituyente convocada en el 2017. Por lo tanto, es nula la elección del 28 de julio, porque el Consejo Nacional Electoral es un organismo viciado, porque deviene de un sistema constitucional inconstitucional. De tal manera que, hasta el momento, todo lo que ha derivado aguas abajo de la promulgación y de la sanción de la Constitución de 1961 es nulo de toda nulidad. Y estamos montados sobre un estado inconstitucional. Hasta la juramentación del presidente ante una asamblea nacional inconstitucional, ese acto es nulo de toda nulidad. Venezuela está entonces enmarcada dentro de un estado inconstitucional. Esta es una especie de conversatorio que tenemos para estar prevenidos ante lo que se está ofertando de ir a una reforma constitucional, porque según la Constitución del 99, para Maduro no se ajusta a la realidad actual de Venezuela. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión en su programa especial La Venezuela Inconstitucional.